Se nos pide resolver y verificar la ecuación lineal dada en una variable. Resolver la ecuación significa determinar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, debemos aislar la variable en un lado de la ecuación. Observe cómo la ecuación dada contiene decimales. Mirando los dos decimales, observe cómo tenemos como máximo dos decimales, lo que significa que tenemos un paso opcional para multiplicar ambos lados de la ecuación por 100 para borrar los decimales de la ecuación antes de resolver. Entonces en este video, estaremos limpiando los decimales de la ecuación antes de resolver. Tengo otro video que resuelve la ecuación en su forma actual con decimales. De nuevo, debido a que tenemos como máximo dos decimales, podemos borrar los decimales de la ecuación multiplicando ambos lados por 100. Tendríamos 100 veces el lado izquierdo de la ecuación. Y 100 veces el lado derecho de la ecuación. Y ahora en el lado izquierdo de la ecuación, distribuirá los 100 al primer producto, así como al segundo producto. Esto nos dará 100 veces 0.15. Veces la cantidad de x más 10 menos 100 veces 0.08. Veces la cantidad de x menos 50 es igual en el lado derecho 200. Volviendo al lado izquierdo, 100 veces 0.15 es 15. Dándonos 15 veces la cantidad de x más 10. Menos 100 veces 0.08 es igual a 8. Dándonos 8 veces la cantidad de x menos 50 es igual a 200. Observe ahora que la ecuación ya no contiene decimales. Así que ahora volvemos al lado izquierdo de la ecuación, y simplificamos limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Entonces aquí distribuimos 15, y aquí debido a la resta, pensarás en distribuir 8 negativos. 15 veces x es 15x. Más 15 por 10 es 150. Distribuyendo 8 negativo, tenemos 8 veces negativo x, que es igual a 8x negativo, dándonos menos 8x, y luego negativo 8 veces negativo 50 es positivo 400, dándonos más 400. Es igual a 200. Ahora combinamos los términos similares en el lado izquierdo de la ecuación. Tenemos dos términos x, y tenemos dos constantes. 15x menos 8x es 7x. Tenemos 7x, y luego 150 más 400 es 550. Dándonos más 550 es igual a 200. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable de 7x. Para deshacer la suma, restamos 550 en ambos lados. Simplificando, 550 minutos 550 es 0, lo que nos da 7x iguales. 200 menos 550 es negativo 350. El último paso es multiplicar o dividir para resolver la ecuación para x. Como 7x significa 7 veces x, dividimos ambos lados entre 7. Simplificando a la izquierda, 7 dividido por 7 es 1, una vez x es x. Tenemos x igual, a la derecha, negativo 350 dividido por 7 es negativo 50. La solución a la ecuación es x es igual a 50 negativo. Pero verifiquemos esto asegurándonos de que satisfaga la ecuación original. Sustituyendo x negativo por 50 en la ecuación original nos da 0.15. Veces la cantidad negativa 50 más 10 menos 0.08 veces la cantidad negativa 50 menos 50. Es igual a 2. Simplificando dentro de los paréntesis en el lado izquierdo, negativo 50 más 10 es negativo 40. Negativo 50 menos 50 es negativo 100. Y ahora multiplicando a la izquierda, 0.15 veces negativo 40 es negativo 6. Tenemos negativo 6 menos 0.08 veces negativo 100 es negativo 8. Restar 8 negativos es equivalente a sumar 8 positivos. El lado izquierdo es equivalente a 6 negativo más 8. Y negativo 6 más 8 equivale a 2. 2 es igual a 2 es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.